Mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano, soy la profesora de la asignatura de español. El día de hoy les voy a compartir el tema estrategias argumentativas para la elaboración de su artículo de opinión. Acompáñenme en los siguientes minutos. Pues bien, la primera pregunta que puede surgir es ¿qué son las estrategias argumentativas? O bien, ¿qué son los argumentos? Fíjense muy bien, son expresiones cuya finalidad es apoyar o sustentar la opinión, en este caso del autor, que pretende persuadirnos o convencernos, es decir, pues a los lectores. Aquí tenemos una gran cantidad de infinidad de tipos de estrategias argumentativas o de argumentos. Dice aquí que pueden ser datos, descripciones, narraciones, porcentajes, valoraciones, en fin, hay una gama muy extensa para elaborar argumentos de muy diferente índole. Así que yo solamente les voy a compartir algunos que pueden ser útiles para la creación de sus artículos de opinión. Bien, vamos a observar las características de los argumentos o de las estrategias argumentativas. Tenemos que la primera es influir en el lector. Efectivamente, la idea es intentar buscar maneras de modificar o transformar nuestros conocimientos, preferencias, puntos de vista, intereses, motivaciones e incluso estilos de vida. Es decir, algunos argumentos son tan fuertes o poderosos que pueden hacernos cambiar, por ejemplo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de llevar el cabello, en nuestro calzado, nuestros hábitos. Es decir, podemos hacer modificaciones de muy distintas formas porque un argumento o varios argumentos estuvieron bien planteados. Señala que los argumentos deben construirse previamente, pensarse y elaborarse, y deben presentar sustentos o en este caso información concisa y fuerte. Nos señala que se pretende generar empatía. Cuando uno genera empatía con los demás, tenemos aquí la situación de justamente que los lectores quieran emparentar ideas con las nuestras, porque les hacemos sentir que lo que pensamos es lo mismo que ellos pensarían al observar nuestras formas de argumentar. Es decir, nos volvemos empáticos con la situación. Es ponernos en el zapato del otro, los zapatos del otro, en el otro lugar. Entonces, eso genera una serie de situaciones donde a las personas les va a gustar nuestro trabajo. Nos señala también que la información que se presenta debe tener tal cual es, elementos emocionales. Fíjense bien, cuando nos presentan argumentos que, por ejemplo, agregan un poco de alegría, o un mucho de euforia, o odio, rencor, molestia. Es decir, cuando agregamos emociones, nos permiten generar una serie de argumentos mucho más fuertes o más fortalecidos, porque las personas se identifican con las emociones. Entonces, esas emociones se vuelven una gran aliada para generar una gran empatía. Después tenemos datos que están apegados a textos científicos y que tienen nuevamente la finalidad de convencernos, de persuadirnos. Continuemos. Existen, insisto, un gran número de argumentos. De hecho, no solamente es un tipo, hay muchos. Yo únicamente les traigo en este momento 8 tipos de argumentos, 8 tipos de estrategias argumentativas. Quiero que entiendan desde este momento que cuando hagan su artículo de opinión es importante que agreguen justamente argumentos. De hecho, el desarrollo de su artículo va a estar plagado de argumentos, pero es importante señalar que no tiene que ser ni del mismo tipo, ni deben estar todos presentes. Es decir, eso es de acuerdo al estilo del redactor, de acuerdo al estilo del autor. No necesariamente tiene que ser de un tipo o todos los tipos. Eso va a depender mucho del tema que elijamos y de nuestra propia forma de redactar, de nuestro estilo. Si ustedes quieren usar los 8 tipos que les voy a traer en este momento a continuación, lo pueden hacer. Si quieren usar solo un tipo, 2, 3, adelante.
Siempre y cuando estén bien desarrollados, no hay ningún inconveniente. Pasemos a observar qué tipos son. Tenemos mencionar una tradición, apelar a experiencias compartidas, argumentos de hecho, argumentos por demostración mediante experimentos, establecer analogías, valoración del antes y después, mencionar las consecuencias y citar información. Veamos el primer tipo. Mencionar una tradición. Pues bien, vamos a observar en primer lugar que la palabra tradición pues sí tiene que ver con un acto repetitivo y que de pronto se vuelve cotidiano en nuestras comunidades. Por ejemplo, nos señala aquí que señalar un comportamiento o conducta arraigados culturalmente a una comunidad, cuya interpretación respecto a su valor puede ser positivo o negativo, está muy consensuado, es decir, la comunidad está de acuerdo con esta forma de pensar. Y el hecho de que una comunidad esté de acuerdo en una forma de pensar no significa que sea correcto. Significa que la mayoría piensa así. Nada más. Sin embargo, esta clase de argumentos pues terminan siendo a veces muy sólidos, ¿no? Porque si una comunidad piensa o cree que las cosas son de un modo o de otro, es muy difícil navegar contracorriente. No digo que imposible, pero sí comento que es un poco complicado. Veamos. Tengo aquí 2 ejemplos y quiero compartirles. La primera, la familia en nuestra sociedad conservadora se estructura de un padre, una madre y sus hijos. Por ello, la familia tradicional es heterosexual, es decir, este tipo de argumentos indican que la sociedad o la comunidad en la que nos encontramos acepta por lo regular a familias que tienen pues como pareja a un padre y a una madre, es decir, a un hombre y a una mujer. Difícilmente aceptan de manera consensuada o de manera, en este caso, todos aceptan de manera por igual a una familia de 2 mamás o de 2 papás. No digo que no las haya, claro que las hay, tan es así que convivimos con ellas en la comunidad, pero no es algo consensuado, no es algo que aún se termine de aceptar. Podemos encontrar aún rasgos de comportamientos homofóbicos, personas que no aceptan esta clase de relaciones, mucho menos una familia, ¿no? Así que con esto quiero decir que esta clase de argumentos lo que van a hacer es reforzar una idea, en este caso están reforzando la idea de que la única familia válida es la heterosexual. Por supuesto, eso no significa que sea cierto. Eso solo significa que una comunidad, digamos que en consenso, puede estar de acuerdo con la idea. Pasemos al segundo ejemplo. Las corridas de toros son un arte y un deporte. No tiene nada que ver con el asesinato despiadado de un animal. Quiero que observen este argumento. Fíjense muy bien, en nuestro país se llevan a cabo pues corridas de toros, precisamente la fiesta taurina, la fiesta brava, y entonces las personas van y observan cómo el torero le clava banderillas, le corta la oreja al toro y al final pues el toro es desangrado y pues llevado al matadero, ¿no? Para muchas personas todo lo que ocurre en el rodeo entre el torero y el toro es un arte, es una danza artística que nos presenta toda una situación compleja, porque lo que señalan es que pararse frente a un toro es difícil, pues porque el toro es mucho más fuerte que el hombre. Sin embargo, en este caso las personas que defienden a los animales, y es más, yo me atrevería a decir que defienden los derechos de los animales, pues están en contra de esas prácticas, ¿no? A ellos les parece que pues asesinar a un animal o torturarlo como lo hacen en la fiesta brava es totalmente irreprobable, ¿no? Porque la diversión de unos cuantos está precisamente basada en el sufrimiento animal, ¿no? Entonces es complicado justamente determinar esta clase de argumentos. Por ejemplo, la gente que está a favor de la fiesta taurina, pues está de acuerdo en que es un arte y un deporte. Las personas que están en contra de la fiesta brava, de la corrida de toros, pues claro que van a argumentar que es una tortura animal, claro que van a argumentar que está en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy con mencionar tradiciones. Hay tradiciones en las cuales no vamos a estar de acuerdo. Y hay tradiciones en las que por supuesto nos adherimos a ellas, ¿no? Así que son argumentos un poco complicados. Hay que pensarlos muy bien antes de plasmarlos en nuestro artículo de opinión. Pasemos al siguiente argumento.
Tenemos el número 2, que es apelar a experiencias compartidas. Aquí se refiere esencialmente a situaciones que hemos vivido muy de cerca, si no en carne propia, a un amigo, a un vecino, a un primo, a mi mamá, a mi papá, es decir, a alguien muy cercano a mí o a mí, ya nos pasó, ya nos ocurrió este acto. Y pueden ser cosas que incluso pasaron recientemente, ¿no? Porque la comunidad pues lo ubica, lo recuerda. Por ejemplo, algo muy común son las enfermedades, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos nos hemos enfermado alguna vez de algo, ¿no? Nos hemos enfermado de gripa, que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, que no podemos dormir bien. Es decir, hay una serie de enfermedades en el organismo humano que pues son comunes, ¿no? De algún modo las hemos vivido, las hemos experimentado, las conocemos. Por lo tanto, podemos decir que las enfermedades son resultado de una mala alimentación y pésimos hábitos de vida, como fumar y tomar alcohol. Es decir, todos estamos de acuerdo en que tener una mala alimentación nos puede llevar a una enfermedad. Pues claro que sí, ¿no? En este caso nos puede llevar a obesidad, o nos puede llevar a un sobrepeso, o al revés, ¿no? A una anorexia, nos puede llevar a una anemia, o bien, por ejemplo, ustedes que están en crecimiento pueden no alcanzar la estatura que deberían alcanzar porque comen mal, ¿no? Es decir, son datos o es información que de algún modo conocemos porque la hemos vivido y si no en nosotros mismos, si alguien más. Por ejemplo, alguien podría decir que fumar es malo porque ha visto que las personas que fuman pues tienen los dientes amarillos, tienen un peso bajo, pues porque tal cual es, no respiran bien, tienen una mala condición física y quizás detonen un cáncer o un efisema pulmonar. En el caso del alcoholismo, pues de algún modo todos hemos visto, ya sea en la calle o en la familia o en las amistades, pues a alguien que abuse del alcohol, ¿no? Y podemos ver las consecuencias de ese alcoholismo. Entonces, son situaciones pues muy terribles, ¿no? Muy complicadas. Entonces, no se refiere a que necesariamente las hayamos vivido, pero sí tenemos la experiencia cercana. Entonces, podemos decir que esta clase de hábitos afecta a nuestra salud. Eso es un argumento de experiencias compartidas. Otro ejemplo, los videojuegos pueden causar adicción al grado de olvidar hacer la tarea por conseguir un nivel más en el juego. Yo creo que si alguna vez jugamos un videojuego y si alguna vez nos gustó mucho un videojuego, a veces nos olvidamos del tiempo, no nos acordamos de nada, porque queremos seguir y seguir y seguir alcanzando niveles, alcanzando puntos, logrando mejorar nuestros récords. O sea, yo creo que un videojuego sí es muy adictivo, ¿no? Y lo podemos decir porque lo hemos vivido o podemos decirlo porque lo hemos visto, ¿no? Conocemos a alguien que no durmió por intentar terminar un nivel. O no durmió porque estaba en línea jugando, entonces se entretuvieron bastante y pues ya cuando se dieron cuenta ya era lunes, ya era martes, ¿no? Entonces sí es muy complicado el proceso de los videojuegos. Entonces, ya sea que lo hayamos vivido o que conozcamos a alguien que lo ha vivido, sabemos que son adictivos, ¿no? Y que debemos ser cuidadosos cuando se nos enfrasquemos en un videojuego, porque eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Que se vuelva una obsesión. Entonces, es la clase de situaciones que engloban justamente a ese tipo de argumentos, de experiencias compartidas. Continuemos. Número 3. Argumentos de hecho. Se señalan hechos que presentan resultados de encuestas, porcentajes, gráficas, tablas, confirmados por instituciones de prestigio. Estas son muy sencillas porque se refieren a los datos que las instituciones nos están dando. Instituciones en este caso pues serias, de prestigio, que pueden ser instituciones públicas o privadas, pero que tengan reconocimiento, ¿no? No que sean instituciones de recién creación o que desaparecieron hace mucho o que bien tienen una mala fama. No. Son instituciones oficiales o científicas, académicas, que pueden darnos un dato bastante certero. Voy a darles un ejemplo. Fíjense muy bien.
En México, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, se movilizan alrededor de 200,000 conductores bajo influencia del alcohol. Y por este motivo mueren al año aproximadamente 24,000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol. OMS, o lo que es lo mismo, Organización Mundial de la Salud. Es decir, la OMS nos está dando datos precisos de lo que ocurre en nuestro país cuando los conductores, operadores, pues manejan en estado de ebriedad o con alcohol en el cuerpo. Entonces nos dice que es muy grave, ¿no? Porque imagínense, al año 24,000 personas son muchísimas, muchísimas. Entonces nos indican que debemos ser muy cuidadosos, sobre todo pues los fines de semana, ¿no? Que es cuando pues más persiste este problema. Así que este sería un argumento de hecho. Pasemos al siguiente argumento. De acuerdo al Coneval, el 44.4% de la población en México viven en situación de pobreza durante el 2019. Es decir, nos está indicando el Coneval que durante el 2019 se pudo percibir que un poco menos de la población vivía en pobreza. Eso es una cifra muy elevada. Si consideramos que somos aproximadamente 122 millones de mexicanos, imagínense, 60 millones viven en pobreza. Es muchísimo. 60 millones es demasiado. Entonces, el Coneval, que es una institución oficial, nos está dando este dato. A lo que voy con esto es que los argumentos de hecho se elaboran con datos oficiales de una institución oficial. Siguiente. Tenemos argumentos por demostración mediante experimentos. Se busca validar un resultado a través de un experimento, el producto de un trabajo de campo, observaciones, hallazgos científicos, etc. Vamos a ver los ejemplos. Por medio de las observaciones de la NASA, en el 2006 se determinó que Plutón no era un planeta, debido al tamaño que posee. Es mucho más pequeño que los demás planetas del sistema solar, incluso es más pequeño que la Luna. Es decir, durante mucho tiempo se pensó que Plutón era un planeta. Si más no recuerdo, desde 1930 se consideró que Plutón era un planeta. Entonces, imagínense, casi un siglo, por lo menos 80 años, sí se llegó a considerar que Plutón era un planeta. De hecho, cuando yo estudié la secundaria, a mí me enseñaron que Plutón era un planeta. Entonces yo aprendí que Plutón era un planeta. Y en el 2006 se determinó que no lo era. Así que de los libros de texto se eliminó a Plutón como un planeta. Y ahora, pues el último planeta es Neptuno, precisamente. Ahora bien, esto se debió a observaciones que la NASA desarrolló. O sea, fue algo muy complejo. Así que este dato, pues evidentemente es el resultado de un trabajo científico. Pasemos a otra clase de ciencias. Esta ciencia a la que me refiero es las sociales. Fíjense muy bien. De acuerdo a la teoría de género, hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades de desarrollarse en ámbitos académicos, laborales, sociales y económicos. Es decir, antes se pensaba que los hombres y las mujeres tenían ciertas, digamos que profesiones o quehaceres de acuerdo a su género. Por ejemplo, las mujeres tenían como de manera idónea pues el matrimonio, la maternidad, y básicamente esa era la vida de una mujer. Y si uno no quería casarse o tener hijos, pues la otra era pues ser monja, ¿no? Tener en el ministerio de la iglesia pues justamente pues un encierro religioso, ¿no? Así que la realidad es que las mujeres tenían muy poquitas oportunidades de desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces, quien tenía la oportunidad de manera mucho más, digamos, amplia y extendida eran los hombres, ¿no? Porque los hombres tenían que salir a trabajar y traer dinerito a la casa para mantener a su familia, ¿no? Entonces los hombres, de algún modo también, pues tenían que casarse y ser padres, ¿no? Y ser productores económicos. Esa era un poco la vida, ¿no? Bueno, en los años 70, la teoría de género que se empezó a desarrollar, bueno, se empezó a desarrollar realmente en los años 20, pero más fuerte en los 70. Se dieron cuenta que no era así, ¿no?
Y fíjense bien, se dieron cuenta sobre todo porque llegó un momento en que lo que el hombre traía a la casa era insuficiente. Es decir, el dinero que llegaba a la casa no alcanzaba para poder solventar los gastos del hogar, de la familia. Entonces las mujeres salieron a trabajar pues en búsqueda justamente de mejorar esas condiciones. Mucho tuvo que ver la guerra, por supuesto, ¿no? Pues que los hombres se iban y a veces ya no regresaban, entonces las mujeres se quedaban viudas y tenían que alimentar a sus hijos. Entonces, sí hubieron condiciones en algún sentido ajenas, digamos, al género, que en ese momento las mujeres tuvieron que salir a buscar un empleo. Entonces, a raíz de estas circunstancias, pues se da cuenta que las mujeres pueden dedicarse a otras cosas y los hombres también. De hecho, hoy por hoy hay hombres que disfrutan mucho el trabajo del hogar, que son, digamos, domésticos, les gusta mucho el trabajo de la casa y lo disfrutan bastante. Hacen de comer, lavan su ropa, cuidan, por ejemplo, el trabajo en casa. Es decir, ya no es propio o únicamente de la mujer. Ya los hombres también se involucran, ¿no? Incluso hay hombres que lo hacen incluso mucho mejor. Y asimismo hay mujeres que se involucran en áreas que antes no se involucraban. Por ejemplo, dan clases, por ejemplo, dan consultas médicas, en fin, existe una gran variedad de profesiones a las cuales podemos aspirar sin importar nuestro género. Continuemos. Establecer analogías. Bueno, vamos a revisar qué es. Se compara lo que se desea defender con alguna otra variable o hecho para reforzar lo que ambos tienen de positivo o negativo. Bueno, vamos a empezar poco a poquito. De entrada, ¿qué es analogía? Bueno, la palabra analogía significa comparación. Es comparar un objeto con otro que aparentemente pueden no tener relación, pero que uno le busca y le piensa y puede encontrar de pronto algún rasgo en el cual se parezca. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo. El matrimonio puede llevarte al manicomio. Por eso es mejor ser soltero. Este argumento, por ejemplo, lo que nos indica es que hay matrimonios que pues no se la pasan bien, ¿no? La pareja, el matrimonio tal cual es, los casados se llevan mal, ¿no? Puede ser por convivencia, estrés, tensión, problemas económicos, etcétera, ¿no? Entonces las personas, en lugar de intentar resolver sus problemas, pues se agreden, se violentan, se insultan, se agreden. Entonces, esto lo que nos indica es que hay personas que pueden incluso tener un trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, el trastorno mental más común, pues, es la depresión, ¿no? Los casados que al principio se amaban con toda intensidad, terminan, pues, tristes, un poco melancólicos, ¿no? Entonces su situación se vuelve muy tensa, muy complicada, ¿no? Entonces, pues algunos de ellos, pues sí, solicitan incluso servicios psiquiátricos, ¿no? De lo mal que se ponen, pues, ¿no? Bueno, aquí evidentemente el argumento indica que es mejor ser soltero, ¿no? Vaya, yo no digo que todos los matrimonios sean así, ¿no? Hay matrimonios donde las personas demuestran un gran sentido de responsabilidad, un buen trabajo en equipo, y también hay solteros que se la pasan mal, ¿no? O sea, yo creo que en la vida el hecho de vivirla con alegría y con toda intensidad, pues depende en gran medida de nuestras decisiones, ¿no? No por nuestro estado civil, ¿no? No por estar casado o soltero, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se compara al matrimonio, en este caso, con un manicomio. Siguiente ejemplo. La vida es como la montaña rusa. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Es decir, pues si ustedes han subido a una montaña, ¿no? Tal cual, ¿no? La más común, pues, ¿no? Six Flags, ¿no? O alguna feria. Entonces, pues las montañas rusas tienen eso, ¿no? Que cuando uno va hacia arriba o estás arriba, pues súper bien, estás muy contenta porque estás viendo el panorama completo. Pero cuando descendemos, que es cuando gritamos con toda la intensidad, pues no podemos ver todo el panorama, ¿no? Porque estamos abajo. Entonces, en la vida, lo que hace esta comparación es que vamos a tener muy buenos momentos, momentos de mucha claridad, pero van a haber momentos muy oscuros, que parece que no tenemos salida o escapatoria a los problemas que se presentan. Entonces, como tal, como la montaña rusa, todo tiene un principio y un final. Así que, pues, no desesperemos que tarde que temprano llegará la solución. Entonces,
este tipo de argumentos lo que hacen es comparar dos elementos que pueden tener una semejanza o incluso diferencias. Bien, veamos la número 6. Valoración del antes y después. Se menciona cómo era antes un lugar o una situación y cómo resultó ser después de los cambios efectuados. Esta básicamente se refiere a una situación de cómo era antes de la llegada de algo o de una situación que se ha modificado y cómo es ahora. Voy a ver los ejemplos que les coloco. Número 1. La alimentación de la comunidad era más sana. Ahora no lo es debido al consumo masivo de productos industrializados. Fíjense muy bien, antes las personas no consumían enlatados o alimentos procesados o conservadores. De hecho, la alimentación era en gran medida muy casera. Es decir, las personas sembraban, por ejemplo, sus verduras, las personas alimentaban a sus animalitos. Entonces, por ejemplo, si querían caldito de pollo, pues ellos mismos se encargaban de desplumar al pollo, ¿no? Que era el pollo que ellos mismos habían alimentado, ¿no? Las verduras, pues las cortaban igualmente, o bien iban al mercado y las compraban, pero sabían que esas verduras no tenían conservadores o no tenían fertilizantes químicos, sino eran fertilizantes naturales. Entonces, la alimentación en ese aspecto era muy sana. Por supuesto, he de decir que no todos accedían a esa alimentación, ¿no? Pues habían personas con bajos recursos que no alcanzaban tampoco esa clase de alimentación. Sin embargo, una población importante, pues sí, así vivía, ¿no? A raíz de la industrialización en los años 40, en nuestro país empezó a llegar pues productos enlatados, embotellados, embolsados, y entonces eso generaba precisamente una situación en la que las personas consumían pues más químicos. Bueno, hoy por hoy sigue pasando esto, ¿no? Entonces nuestra alimentación tiene bastantes elementos químicos y son elementos pues totalmente fabricados, ¿no? Por eso podríamos pensar que la alimentación de la comunidad pues ya no es tan sana como antes. Veamos otro ejemplo. El promedio de vida aumentó en México. En 1960 era de 60 años, ahora es de 75 años. Ese es un argumento interesante, porque uno podría pensar que porque comían mejor, pues vivían más. Fíjense que aquí hay una situación y tiene que ver mucho con la salud y la enfermedad. Lo que pasa es que antes las personas que acudían al médico pues era un grupo escaso. La mayoría se curaba con remedios caseros y eso en alguna medida pues sí nos permitía sentirnos mejor o a la gente le permitía sentirse mejor. Pero cuando era una enfermedad grave pues los remedios caseros no servían y a veces pues no había los recursos económicos para ir con un especialista, porque aclaremos, quizás tampoco había especialistas, o sea, estamos hablando de 1960, es decir, la medicina no estaba tan adelantada como ahora. Y hoy mismo lo podemos ver. O sea, la medicina tiene adelantos muy impresionantes, pero aún así no son suficientemente para cubrir las necesidades de la población por completo. Tan es así que hay personas que pues mueren por algún virus, una bacteria, y no hay nada que hacer. O sea, hoy por hoy, 2020, no hay nada que hacer. Así que, aunque el promedio de vida ha aumentado, lo que es algo bueno, algo positivo, también hay que aclarar que, pues, por supuesto, ante la muerte no hay una situación que nos impida, ¿no? En este caso, experimentarla en algún momento dado, ¿no? Muy por el contrario, pues somos bastante discientes y claros en lo que está ocurriendo. Ahora bien, también hay que aclarar que hay otras variables que pueden contribuir. Por ejemplo, que las personas a lo mejor ahora terminan una jubilación y pueden estar más tranquilas, o bien tienen menos hijos que antes, porque antes las personas tenían 10 hijos, 12 hijos, 8 hijos, ¿no? Ya las personas apuestan por una familia más pequeña. 2 hijos, 3 hijos, un hijo, ¿no? Y eso invariablemente debe significar pues una situación distinta de calidad de vida, ¿no? Así que esa es la clase de argumentos en las que podemos hacer comparaciones del antes y después. Veamos la número 7. Mencionar las consecuencias. Aquí debo aclarar que por consecuencias nos referimos a resultados y que los resultados pueden ser tanto positivos como negativos. Es decir, las consecuencias son resultados. Punto. Veamos.
Se puede argumentar en contra o a favor de algo si se mencionan sus posibles consecuencias. A eso se refiere ese tipo de argumentos. Veamos algunos ejemplos. Hacer media hora de cualquier deporte fortalece la condición física y mejora la salud del organismo humano. Bueno, esto está más que probado, tan es así que nos invitan a hacer ejercicio constantemente, ¿no? Y cuando lo hacemos en la vida real, sí podemos ver modificaciones en nuestra salud, en nuestro organismo, podemos ver que nos sentimos mucho más ligeros, es decir, esto es cierto, esto es real. Y es una consecuencia de hacer ese ejercicio. En este caso es una consecuencia positiva, es un resultado positivo. Veamos otro ejemplo. Comer alimentos altos en grasa puede provocar sobrepeso u obesidad. Es decir, si nos alimentamos sobremanera de estos alimentos, podemos generar una descompensación en nuestro peso. Sí es cierto que hay personas que tienen un metabolismo interesante, pues porque parece que no engordan, pero otras personas comen estos alimentos y sí engordan. Entonces, aquí la idea es que la ingesta de esos alimentos nos va a generar un cambio en el organismo. Y en este caso, pues es un resultado negativo. Así que, vuelvo a lo mismo. Ese tipo de argumentos lo que nos indica es que a través de sus resultados podemos estar a favor o en contra de esta posición o de este tema. Veamos la última. Citar información o argumentos de autoridad. ¿Qué es? Es información dada por personalidades, expertos o instituciones de reconocido prestigio. Es decir, es información que nos dan especialistas en un tema sobre, pues en este caso, el argumento que estamos trabajando o en este caso, el tema de nuestro artículo de opinión. Veamos. Primer ejemplo. De acuerdo a la antropóloga mexicana Marta Lamas, el mecanismo de la no violencia también es una forma de resistencia social, incluso más efectiva que la propia violencia. Entonces se refiere a justamente que cuando nosotros evitamos la violencia, es una forma también de expresar nuestra opinión respecto a la violencia. Entonces es muy interesante porque efectivamente uno pensaría que la única manera de reclamar derechos a través de una situación violenta, pues es, por ejemplo, pintando calles o rompiendo vidrios. Marta Lamas dice, y si hiciéramos lo contrario, y si nuestra actitud fuera mucho más pacífica, ¿qué pasaría? Entonces ella está indicando que la no violencia va a generar resultados mucho más favorecedores. Pues sí, claro, porque tiene un sentido lógico el que nosotros no participemos de esa violencia, ¿no? Bueno, esta es la idea de una antropóloga. Ahora veamos otro ejemplo. Para escribir un cuento maravilloso, según Gabriel García Márquez, es importante relatar una historia que esté al límite de la ficción. Es decir, si queremos que nuestros cuentos sean interesantes, siempre deben estar al límite de la realidad y la ficción. Es decir, dejarnos entrever que esa historia puede ser cierta, que parece un poco falsa, pero si te lo piensas bien, podría pasar alguna vez. Entonces, es la clase de elementos que ese autor de grandes cuentos pues nos da, ¿no? Así que esta clase de información nos las está dando un experto en el tema. A eso se refiere esta clase de argumentos. Y pues bien, por último, quiero invitarlos a que agreguen este tipo de argumentos en los artículos, dependiendo del tema que elijan, para fortalecer la opinión que desde un principio pretenden defender y así persuadir al lector. Como fuentes de consulta, en este caso, utilicé el libro de texto de segundo grado español de la editorial SM y también consulté algunos elementos en la página de la Real Academia Española que los invito a revisar porque nos permite despejar dudas. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.